Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14. Recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre el Señor. Uno cree que se puede comer de todo. Otro, que es débil, come verduras. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Para tu Señor está firme o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para mantenerlo firme. Uno, ciertamente, considera un día superior a otro día, pero otro considera igual todo día. Cada uno esté plenamente convencido en su propia fe. El que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Porque para esto el Mesías murió, y volvió a la vida, para que fueras Señor, tanto de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos los comparecemos ante el tribunal? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponemos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida aquel por quien el Mesías murió. No seas, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda cuando come ha sido condenado, porque no creyó por fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Dice así Pablo: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ya hemos visto qué es no andar conforme al Evangelio. Esto es hipocresía, es simulación. Hay algunos que dicen creer lo que luego no viven. Y por tanto aquí Pablo tiene que ponerse muy firme y cara a cara reprender a los que no actúan de la manera adecuada conforme a ese evangelio. Por tanto, el segundo asunto que veíamos era cómo actuar
conforme a los que andan de esta manera desordenada. Pablo tiene que actuar en primer lugar cara a cara con esta persona y después tiene que ir a todos los demás. Y nos dice aquí, cuando vi que no andaban en plural, no solamente a Pedro, sino a aquellos que habían sido seducidos por la actitud o comportamiento de Pedro, tiene que hablar y tratar con ellos. Por tanto, cuidado con la hipocresía en nuestras vidas conforme al Evangelio y aceptar toda reprensión o exhortación que tenga que corregir aquellos hábitos o doctrinas que pudierais tener. Pero claro, nos queda ver un siguiente asunto, un tercer asunto en esta mañana, y es ¿qué es esto de andar en la verdad del Evangelio? ¿Dónde está esta verdad del Evangelio? Tenemos que definir, en primer lugar, lo que es este Evangelio que decimos creer en todas sus partes. Tendremos que hablar de los problemas que surgen a la hora de no diferenciar bien lo que es la verdad del Evangelio con otras cosas que se le puedan parecer o que sean secundarias. Porque, como hemos leído en Romanos 14, se nos exhorta bien en este sentido y en esta dirección. ¿Cómo actuáis vosotros en el trabajo? Hoy que estábamos diciendo a los niños que es el Día del Trabajador, ¿cómo actuáis? ¿Cuál es la ética según las Escrituras? ¿Cuáles son los principios? Es decir, ¿qué es lo que la Escritura me obliga a vivir y a hacer con respecto al asunto del trabajo? ¿Y qué son otras cosas que yo creo que puedan ser buenas, pero que en verdad no podemos encontrar quizá bases suficientes en las Escrituras? Padres, maridos, esposas, hijos, ¿qué dice las Escrituras que estáis obligados a hacer a la luz del Evangelio? ¿Qué cosas os hacen estar en la buena dirección o os hacen pecar y por tanto se os tiene que exhortar? O cuando lo aplicamos en el contexto de la Iglesia o en las circunstancias políticas. ¿Qué es lo esencial que un creyente debe de tener y qué es aquello que puede ayudar pero no es esencial en nuestra vida de fe o de caminar a la luz de la verdad del Evangelio? Por eso es muy importante que aun cuando lo pudiéramos ver en esta mañana de una manera práctica, pudierais ser capaces de poder descubrir qué cosas son esenciales para creer y para vivir. Primero, tendríamos que ver cuáles son las doctrinas fundamentales, las doctrinas que son esenciales a la luz de la palabra de Dios. Tenemos personas que añaden en la confesión de fe de sus vidas elementos que quizá no consideramos esenciales. El apóstol Pedro, seducido, confundido por aquellos que venían de Jerusalén, empieza a actuar de cierta manera que Pablo tiene que venir y corregir porque no era conforme a la verdad. ¿Cuánto podemos estar quizá nosotros cayendo en esta dirección de estar añadiendo a nuestra fe y a nuestro comportamiento cosas que no son esenciales? O quizá ir a todo lo contrario y de estar quitando, de coger todo lo que es el cuerpo de doctrina y de principios de las Escrituras y empezar a decirnos a nosotros mismos: esto no importa, esto no es necesario, esto ya ha perdido actualidad, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros como verdaderos creyentes de aquellos que, siendo o llamándose creyentes, no lo son a nuestra luz?
Bueno, tenemos por ejemplo que pensar en primer lugar, y tenemos como iglesia nuestra propia confesión de fe. En el librito que todos los miembros al menos y quien quiera puede tenerlo, nosotros tenemos una base doctrinal con 10 puntos. Si alguno de estos puntos no está en parte de tu vida, a la luz de las Escrituras tendremos que considerar que no te podemos tratar como creyente. Las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, excluyendo los llamados apócrifos, tal y como fueron dados en su origen, son verbalmente inspirados, infalibles y sin error, y con final y suficiente autoridad en todos los asuntos de fe y práctica. Lo que estamos diciendo, y todo esto basado en todos los pasajes de las Escrituras que fueran necesarios, es que si tú, el primer punto, no tienes la Escritura como palabra fiel para tu vida, si no crees que esta es palabra inspirada y por tanto palabra de Dios, no podemos considerar que estés caminando o sintiendo a la verdad del Evangelio. Y esto es una lucha que se está creando constantemente en las vidas de muchas iglesias, de muchos teólogos, que tenemos que luchar con firmeza. Por una parte, por ejemplo, tenemos a la Iglesia Católica y tenemos otras sectas pseudocristianas que nos están diciendo que es necesario también añadir a las Escrituras otros elementos de misma autoridad. La autoridad de la Iglesia, por ejemplo, la autoridad de algún profeta que se le apareció en algún lugar, algunos otros escritos, etcétera, etcétera. Pero no solamente esto, sino que también tenemos otros, también llamados cristianos, que en este primer artículo nos dicen, por ejemplo, que la Escritura no es inspirada, que puede tener error y que quizás sería necesario quitar algunos de estos pasajes o principios que vienen en las Escrituras porque han quedado desfasadas. Tenemos una lucha firme, igual que tuvo Pablo con Pedro, para que podamos defender todo el cuerpo de doctrina que nosotros decimos que es fundamental. Podríamos añadir, hay un solo Dios soberano en la creación, o acerca de Jesucristo, o cualquiera de aquellas 10 doctrinas que nosotros como iglesia local, a la luz de las Escrituras, consideramos que son esenciales. Y a la luz de estas verdades, nosotros tenemos un compromiso que cada cristiano tiene que hacer, porque si realmente decimos que la palabra de Dios es inspirada, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a conocer las Escrituras, porque esto es caminar a la luz de la verdad. Si decimos que Dios es soberano y que gobierna todas las cosas, deberíamos de tener como creyentes el compromiso y la tarea de orar. Y de orar como iglesia y de orar como individuos y en nuestras familias. ¿Hacemos esto? ¿Está esta idea implantada en nuestros corazones? Tenéis las Escrituras, tenéis la confesión de fe y tenéis que vuestra fe fundamentarla en estos principios y en estas prácticas. ¿Cómo funciona, por tanto, a la luz de estos pasajes y de estas verdades en tu vida como matrimonio? O en tus asuntos de trabajo, como decíamos antes. La Escritura dice que el robo, ahí lo tenéis en la palabra de Dios, es pecado. No lo podemos compaginar ni excusar de ninguna manera. Y tenemos que mirar si el robo directo, o ya sea de un lapicero, o ya sea de una copia por internet, estamos ofendiendo la Escritura en este principio. Y tendríamos que extenderlo a tantos otros asuntos de nuestra vida. Estáis obligados, todos los que decís ser creyentes, a aplicar la palabra de Dios en todos sus fundamentos y poder definir qué es lo que realmente es el fundamento como cristianos. Pero además de esto,
En segundo lugar, tenemos doctrinas muy importantes, pero quizá no fundamentales. Tendremos que hacer la gran diferencia entre aquello que nos hace ser cristianos a la luz de la palabra y aquello que nosotros añadimos que nos ayuda a comprender todo lo que es el cuerpo de doctrina de las Escrituras. Doctrinas que no te salvan, que el rechazarlas no te condenan, pero sí que facilitan y fortalecen, te guían en este camino de fe a la luz de la verdad, que fortalecen tu vida cristiana de una manera real y clara. Para eso nosotros como Iglesia tenemos lo que se llama la Confesión de Fe Bautista de 1689, podéis leerla, donde se nos da un cuerpo más extenso y más amplio de doctrinas. No es que sea necesario creerlas para salvarse, pero sí que decimos como Iglesia y como individuos que estas doctrinas fortalecen lo que es caminar a la luz de este Evangelio, de esta verdad. Cómo nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios. ¿Cómo debe de ser la predicación? ¿Cuál es el elemento esencial de nuestros cultos? ¿Dónde está fundamentado principalmente? ¿Dónde tenemos nuestro primer escalón? ¿O cómo debemos de actuar en el evangelismo? No te salva ni te condena si evangelizas o no evangelizas, pero ¿qué dice la Escritura acerca del testimonio? ¿Y cómo debemos de llevar el testimonio? ¿Y cuál es la manera más fiel de dar el testimonio o de llevar este mensaje a las gentes? ¿Qué entendemos acerca de la soberanía de Dios? Si llegamos a la conclusión que Dios es soberano de todo lo visible e invisible y que tiene sobre su mano todas las potestades y que las naciones son como gotas de agua en sus manos, ¿qué hacemos nosotros delante de Él? ¿Cómo venimos? ¿Lo llamamos amiguito, papito o lo llamamos Dios soberano, Señor sobre todas las cosas? ¿Es simplemente un amigo que facilita o es aquel que tiene en sus manos todo el poder de la salvación y de la condenación? ¿Vamos a evangelizar pensando que toda la decisión está en las manos de los hombres? ¿O vamos a evangelizar pensando que todo el poder está en las manos de Dios? ¿Podemos hacer evangelismo sin oración? Tendremos que mirar todas estas cosas. Esto es lo que nos hace que nuestra fe fundamentales puedan ser fuertes, puedan ser atractivas, puedan ser de beneficio en nuestra vida cristiana. Pero en tercer lugar, además de este cuerpo de doctrinas fundamentales que tenemos definidas y aquellas doctrinas importantes que nos ayudan en nuestra vida cristiana, tenemos opiniones, tenemos prácticas personales, tenemos tradiciones que nosotros seguimos. Nos ayudan, nos mejoran en nuestra vida personal, pero que podemos cambiar según las circunstancias o el lugar donde nos encontramos. Hay mucha gran variedad de cosas que cada uno de nosotros, siempre buscándolo en las Escrituras, pensamos que es mejor, que es más adecuado, pero que podemos eliminar en cualquier momento. ¿Qué dicen las Escrituras para aquellos que os vais a morir? ¿Es necesario que sea un entierro o puede haber una incineración? ¿Tiene que haber algún tipo de música, alabanza de algún estilo o lo podemos hacer de una manera más sencilla? Si tenemos unos gustos personales a la hora de dirigir un culto aquí, pero ¿qué pasa si vamos a otro país, si vamos a otra ciudad y tienen la adoración de un estilo diferente? Son cosas que podemos cambiar. Aquí tenemos una forma de vestir occidental, pero quizá podamos ir a otro lugar y nos encontramos con otros gustos. Recuerdo cuando estaba en el colegio bíblico que uno de los profesores de mi mayor respeto
nos decía que no podíamos predicar o no podíamos cantar con la mano en el bolsillo y sin corbata. Y uno podía pensar, esto es importante, pero realmente podemos o tenemos la obligación de predicar con un estilo de ropa o con unos gestos de las manos. Comentaba alguien que no le gusta la corbata, pero que en algunas iglesias le exigían, cuando yo era invitado a predicar, que se pusiera la corbata. Y él dice, me ponía la corbata. Y si en algunos lugares tienen la costumbre de cubrirse las mujeres la cabeza, pues se cubre la cabeza. Y si vamos a alguna cultura donde ven inconveniente que las mujeres tengan pendientes o que tengan joyas puestas, nos quitamos las joyas. Porque son cosas de costumbres, son cosas de tradiciones, que podemos tener cierta base en las Escrituras, pero que nosotros las vamos a modificar según el pragmatismo, las circunstancias que nos puedan convenir. Pablo en algunos lugares dice, yo no tengo tal costumbre, o nosotros no tenemos tal costumbre. Es importante que dediquéis tiempo como creyentes a investigar qué es lo que es fundamental, porque no lo podéis obviar, no lo podéis dejar. Si estáis perdiendo o desobedeciendo o viviendo de alguna manera contraria a los principios fundamentales de las Escrituras, estáis trayendo un riesgo a vuestras almas. Y tenéis que mirarlo. No te salva por cualquier camino, no te salva por cualquier manera. La salvación, nos dice las Escrituras, es solamente en Cristo. Y si tienes algo que entorpezca la imagen de Cristo en la cruz, quizá no llegues a la cruz y por tanto no llegues a la salvación. Pero hay otras cosas que no puedes obviar en tu vida si están fortaleciendo o fortalecen tu fe. Búscalas, investiga, para que tengas la protección necesaria a tu vida. La vida de iglesia, la vida de comunión, ¿qué es lo que dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que va a fortalecer tu fe? No puedes estar solo, tienes que amar a tu hermano, tienes que ayudarle en sus circunstancias. Y todas aquellas cosas que a ti te van bien, pero a otros no, considéralas. Y si tienes que cambiar o tienes que ceder, no importa, con tal de ganar a tu hermano. Por tanto, llegamos a la segunda parte, para entender lo que es vivir conforme a la verdad del Evangelio. Problemas que surgen cuando no sabemos diferenciar, y esto es lo que Pablo trata en parte en Romanos 14, y en el anterior y el que viene después también, y esto es lo que tenemos también en nuestro pasaje de Pablo con Pedro, Bernabé y aquellos que fueron seducidos por su comportamiento. Ante el primer cuerpo de doctrina, hermanos, tenemos que mantenernos firmes y no ceder. Nada de concesiones. Y tendremos que ponernos firmes cuando, por ejemplo, tenemos en nuestra confesión que nos dice acerca, como hemos leído, de la inspiración de las Escrituras. Si alguien va en contra de la inspiración total, verbal de las Escrituras, tendremos un problema con él. Pablo escribe de tal manera inspirado que no puede cometer errores. Si alguno niega la Trinidad o niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez hombre, tendremos un problema. No podemos tener comunión. Tendremos que estudiar profundamente cada uno que diga ser creyente estas doctrinas fundamentales. Y tenemos que meditar en ellas. Y las tenéis que aplicar cada día en vuestras vidas. Mentir va en contra de la palabra de Dios. No actuar de manera digna en todos los asuntos de trabajo y de familia va en contra de la palabra de Dios. Tenemos que ver
¿Qué es lo que nos dice toda la Escritura? Deberíamos de tener diálogo, sí, con aquellos que se diferencian de nosotros. Por cierto, podemos encontrar en nuestra misma congregación o podemos encontrar en otros sitios que nos puedan decir, yo lo veo de manera diferente. Diálogo, sí. Comunión con aquellos que no aceptan las doctrinas fundamentales, no. Aquellos que no creen estas doctrinas que traemos a la luz de las Escrituras, tendremos que evangelizarles. Tendremos que tratarles como no creyentes. Tendremos que proclamarles el Evangelio para que se conviertan. No hay posibilidad de relación. Si alguien no vive conforme a estas verdades, no camina, como dice la Escritura o dice Pablo, no podemos tratarles como hermanos. Primera de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, versículo 10. Si alguno está en otra dirección, si no cree lo que estamos diciendo, si no acepta la divinidad y también la humanidad del Señor Jesucristo, no podemos tratarlo como nosotros. Y Pedro, en este comportamiento, estaba viviendo en contra del Evangelio, estaba desviando a los hermanos y tiene que ser exhortado duramente por Pablo. Por tanto, nosotros, en aquellos que no creen en estas doctrinas fundamentales, tendremos que exhortarles a que se arrepientan, a que se corrijan. Firmes, nada de concesiones, nada de ceder, pero siempre con la Escritura en la mano para investigar. Debes de tener una vida totalmente acorde con aquello que dices creer. No puede haber contradicciones. Investiga qué es lo que dice la palabra de Dios y pon tu vida en sumisión a esa palabra de Dios. En otras palabras, como decía el gran reformador también, la conciencia sometida a las Escrituras. Y tenéis que vivir conforme a ello, te guste o no te guste. A esto de caminar en la verdad se le llama santidad. Y por tanto tiene que haber santidad en vuestras vidas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios que es bueno para ti? Hazlo. Porque no hacerlo es pecado. Pero y ante lo segundo, estas doctrinas que no son fundamentales, pero que son de gran beneficio para nuestra fe y para nuestra relación con Dios y con los demás. Primera de Juan, capítulo 2, por ejemplo. Si leéis toda la carta de Juan, podréis encontrar mucha luz e instrucción para estas cosas, pero dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué es lo que esto significa? Significa que en este segundo cuerpo de doctrina, no fundamentales pero importantes para nuestras vidas, tenemos que tener cuidado con aquellos que se diferencian de nosotros. La Escritura no dice que tienes que amar a los hermanos reformados. La Escritura dice que tienes que amar a tus hermanos. Punto. Por tanto, todo aquel que tenga una manera de actuar distinta, tiene que tratarlo con amor, y en otros lugares nos añade con paciencia. Tenemos que tratar a aquel que tiene actitudes o doctrinas diferentes de nosotros con sumo amor y paciencia. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos, a aquellos hermanos 14:1 y 15:1 que son débiles y fuertes en la fe.
Tú te podrás considerar fuerte en la fe por el conocimiento que has adquirido de ciertas doctrinas, y tu hermano, que es diferente, lo puedes considerar débil en la fe porque no ha llegado a la comprensión de estas verdades, que por cierto siempre llegarás a ellas por gracia, no por mérito alguno. Por tanto, tendrás que tratarlo con suma paciencia y comprensión, guiándole, si es verdad, a que puedan entender mejor y aplicarlo más en sus vidas. Doctrinas que nos dice este capítulo de Romanos acerca de comidas, acerca de días y de circunstancias que nos puedan rodear. Vestido con decencia, ¿qué es lo que eso implica? ¿Cómo lo ven otros hermanos diferentes a mí? Seguramente el concepto de decencia que yo tengo es mejor que el que tiene mi hermano, pero tengo que actuar con amor a mi hermano, aun cuando lo vea de manera distinta. ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento público? ¿Cómo debemos de actuar con respecto a la gente? De la misma manera que me decía aquel profesor que no deberíamos de cantar o alabar con las manos en los bolsillos, esto ofende a la congregación donde yo estoy, no lo hagas. Pero si no lo ofende, libre eres. ¿Tenemos que condenar a aquellos que tengan manera distinta? Por supuesto que no. Ahora bien, señalando con amor y con paciencia a aquellos que tienen doctrinas que no son como las nuestras y que tienen comportamientos y actitudes, familia, trabajo, iglesia y adoración diferentes a las mías y que yo debo de respetar en cierto sentido, a la misma vez, si estamos convencidos de aquellos principios de la soberanía de Dios y del poder de Dios que se ejerce en todas las áreas de nuestra vida, tendremos que trabajar con esfuerzo para convencer a mi hermano que esta senda es mejor. Tendremos que ir con buena literatura, tendremos que ir con comportamientos adecuados y poder mostrar que los puntos de gracia de la soberanía de Dios y de tantos otros puntos en las Escrituras funcionan porque en mi vida funcionan. Tendremos que mostrar con nuestro comportamiento y con nuestro cuerpo de doctrina amplio que la comprensión de Dios y por tanto la adoración de Dios será más amplia si tienen ellos estos conceptos que debemos de enseñarles. Por tanto, trabajar por comprender más, por aplicar más, por vestir todo lo que es el cuerpo de la palabra de Dios. ¿Habláis conforme a la palabra de Dios? ¿Servís conforme a la palabra de Dios? ¿Tratáis todos los asuntos conforme a la palabra de Dios? Esto, por ejemplo, es una buena manera de mostrar que la palabra de Dios es inspirada y útil y necesaria. Mostrarlo, y mostrarlo con vuestra vida. Cuando pagáis Hacienda, cuando os comportáis con vuestros negocios, cómo actuáis en la intimidad de vuestras casas, cuál es el lenguaje que utilizáis con vuestros hermanos, cómo amáis a vuestras esposas o a vuestros esposos, y que podáis mostrar esta vida viene a la luz de este evangelio y de estas doctrinas que hemos aceptado. Pero luego viene esa tercera parte, hemos dicho, en primer lugar, doctrinas fundamentales, luego hemos dicho otras que son muy importantes, pero que no son fundamentales, y luego hay otras en donde dice Pablo, no tenemos tal costumbre. Es interesante que pudierais leer en vuestras casas 1 Corintios 7, donde él hace un recorrido, por ejemplo, en el primer versículo nos habla de cosas que él puede recomendar. Luego en el versículo 6 nos dice de concesiones que no son mandamientos. En el versículo 10 nos dice de mandamientos de Cristo. En el versículo 12 dice ahora son mandamientos míos. Y después en el versículo 25 dice que este es mi parecer personal. Diferenciemos. Sentémonos en las Escrituras donde nos dice que son mandamientos
En otros lugares donde nos dice que son principios adecuados y en otros que son simplemente ejemplos que ilustran según las circunstancias y la cultura. No tenemos que seguir hoy en día los principios que se establecían en muchos lugares como ejemplos o como actitudes generales con respecto a la mujer o respecto al hogar. No hay ningún lugar en las Escrituras que diga que el hombre no tiene que aprender a barrer o tiene que aprender a fregar. El hombre nunca será mujer. El matrimonio es hombre y mujer, nos dicen las Escrituras, pero en el hogar la responsabilidad es de los dos. Así como también el trabajo, la administración del hogar, la educación de los hijos, etcétera, etcétera. No estamos obligados a estar de acuerdo en estas cosas que son tan secundarias o tan terciarias. La relación dependerá de tu generosidad con respecto a tu hermano y tu apertura de mente. Tendremos que aprender a aceptarnos los unos a los otros, a tener concesiones en normas y en conductas. Tenemos una variedad de nacionalidades en nuestra congregación y a la misma vez que vosotros, los que venís de otros países lejanos, con otras culturas, otra manera de cocinar, ciertamente os tendréis que adaptar en cierta manera en lo que estáis y donde os encontráis. No tenéis obligación de saber quién es el vicepresidente de nuestro país, que yo no lo sé. No tendréis obligación de saber muchísimas cosas en nuestro lugar, pero sí quizá obligación de adaptaros a vuestros hermanos en muchos puntos. Y a la misma vez, aquellos que tenemos la comodidad de nuestras tradiciones y de nuestras costumbres, tendremos que estudiar e investigar si esa tradición y esa costumbre es adecuada en las circunstancias nuevas en las que nos ha tocado vivir. Adaptarnos los unos a los otros en nuestras normas y en nuestras conductas. Me he tenido que comprar una Biblia nueva, todavía estoy inseguro con ella, porque en las palabras de Jesús están en rojo. Hace una diferencia esta versión que yo tengo aquí de todo lo que dice el Señor Jesús o lo que dice Dios en rojo en el Nuevo Testamento. Yo no estoy de acuerdo de esa manera. Todo es palabra de Dios y todo es igual de autoridad y de inspiración para mí. Por tanto, tengo un problema, pero no es un problema importante. Y por entonces, si esta lectura tiene la letra más grande y la Biblia es más cómoda, cambio y lo acepto. Y me dirá alguno, pues tú tienes privilegio o tienes más principios con las letras rojas de Jesús. No, en ninguna manera, pero no me importa. Y si en algún sitio me tienen que obligar a vestir de cierta manera para predicar el Evangelio, me visto. Y me adaptaré. Porque dice el apóstol Pablo algo muy importante también a los Corintios, capítulo 9. Si me tengo que hacer esclavo, me hago esclavo para ganar a algunos. Y si me tengo que hacer judío, me hago judío para ganar a algunos. Y así también, de la misma manera, gentil o griego. Y nosotros tendremos que decir en estas cosas que son tan terciarias, lo cederemos con tal de ganar a algunos. Hay cosas que yo puedo traer y cambiar en mi manera de vestir o en mi manera de evangelizar o mi manera de hacer con tal de ganar a algunos, lo haré. ¿Puedo hacer que mi hermano se sienta más a gusto conmigo? Lo cambiaré. Ciertamente todos vosotros sabéis que me gusta el buen vino. Pero si alguno de vosotros tiene problemas con beber vino, no bebo vino. Tengo cierta afición por marisco y por la carne. Si alguno es vegetariano, cambiaré con tal de vosotros. Yo espero que vosotros mismos también lo podáis hacer. ¿Por qué? Porque no son cosas importantes. Me pueden ayudar en mi vida personal y particular. El problema está cuando tú en estas cosas que son tan secundarias, las pones tan alto que complicas tu relación con los hermanos y dificultas la salvación de los que no son creyentes. Y tendremos que luchar con estas cosas en nuestra iglesia y en nuestras vidas
personales. Hermanos, por tanto, caminad, andad conforme a la verdad de este Evangelio que se nos ha predicado. Adaptar vuestras vidas en ello. Ser firmes donde hay que ser firmes, ser pacientes donde hay que ser pacientes y cambiar cuando haya que cambiar para la gloria del Señor y el bien de su pueblo. Amén. Amén.